Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su noticiero alternativo que se hace 100% pregrabado y con sus realizadores seguros en sus casas, pero contándoles la información más pertinente que ustedes necesitan saber de Medellín en este momento. Por estos días rotamos un poco nuestra consigna de vigilar el poder y mapear el placer para traerles información importante que necesitan saber sobre la pandemia mundial que estamos atravesando de la COVID-19, pero también intentamos con la narración, las voces de los soñadores, los editores de ciudad y el mundo artístico al que Morada Noticias pertenece, alegrarles su estadía en casa, su cuarentena, darles un poco de tranquilidad a través de las historias. Entonces comenzamos de nuevo contándoles primero las noticias. Ayer se ordenó el cierre de la plaza minorista por la confirmación de 15 casos de COVID-19. Es posible que haya más casos, puesto que las pruebas para detectar el virus se aplican de manera aleatoria. La Secretaría de Salud de Medellín no tiene manera de testear a todos los empleados de la plaza minorista. Por eso solamente se hizo la recepción del abasto que entraba a la plaza esta mañana y está cerrada hasta nueva orden. Les recordamos, oyentes, que deben cuidarse mucho. La capacidad estatal de Medellín no da abasto y apenas esto parece estar empezando. Ayer hubo plantones en la parte alta de Calasanz, en Robledo de la Campiña, un cacerolazo en Moravia y la gente de Medellín tiene hambre. Así lo dicen las múltiples telas rojas que vemos en los barrios periféricos de la ciudad. Precisamente por esto, el concejal Daniel Duque formuló una propuesta para garantizar una renta básica a familias en situación de pobreza extrema. En el episodio de hoy, de este miércoles 15 de abril de 2020, les contaremos en qué consiste esta propuesta. Y sabemos que con el fin de continuar el calendario académico en medio de esta cuarentena, la Secretaría de Educación informó que desde este 30 de abril se retomarán las clases con la estrategia En Casa Aprendemos, la cual consiste en el uso de diferentes herramientas para los estudiantes de Medellín, tengan o no acceso a Internet. Seguimos rescatando los perfiles de esas personas que continúan trabajando en sus labores cotidianas a pesar de enfrentar esta enfermedad en el aire, en el ambiente. Esta vez Yurani Alzate nos trae la historia de recicladores, cómo está este gremio y qué sienten y qué piensan algunos de sus miembros sobre trabajar en estas condiciones. Y por supuesto, como es miércoles, tenemos un Rutas y Sombras especial. El editor de Ciudad, Julián Vergara, nos habla sobre individualismo versus cooperativismo. Vuelve Ana María Betancourt con sus relatos de literatura y arte para enfrentar la pandemia, y como este es un noticiero para todos los gustos, también al final de la emisión un poquito de trovas, con un trovador peculiar cuya historia nos contará Juan Pablo Pineda. Yo soy Laura Valle, realizando para ustedes Morada Noticias. Juan Pablo, empecemos por contar qué pasó ayer en la minorista. Un saludo para ti, un saludo para Juanjo, para Yurani, para todo el equipo de casa, para todos nuestros oyentes, para toda la ciudad, para todos los que nos escuchan por la voz de las estrellas. Un saludo para mi amigo ese. Y bueno, hoy empezamos el día con una noticia pues que nos deja un poquito sorprendidos, que tiene que ver con la minorista, con nuestra famosa plaza de mercado. La alcaldía de Medellín decidió cerrar de manera temporal la plaza de mercado José María Villa, conocida como la minorista, tras encontrar allí 15 casos positivos por COVID-19 entre los 169 totales que hay en la ciudad. Por el momento no se sabe cuánto tiempo va a permanecer cerrado este establecimiento, pues las autoridades se encuentran haciendo un cerco epidemiológico a las personas que tuvieron contacto con los infectados. Además, se realizan pruebas a los trabajadores de la plaza y se adelantan labores de desinfección en el lugar. Escuchamos las declaraciones de Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, y André Uribe, secretaria de Salud de la ciudad. Para proteger la vida hemos decidido cerrar temporalmente la plaza minorista porque a su interior se encontraron varios casos positivos de coronavirus. Ya en estos momentos estamos haciendo todo el cerco epidemiológico de estos casos y estamos haciendo la desinfección
de la plaza. Medellín cierra la jornada de hoy con 169 casos positivos. 15 de ellos están asociados a la plaza La Minorista, en la cual tomamos la decisión de hacer un cierre, un proceso de desinfección y un muestreo aleatorio para identificar posibles casos que estén circulando dentro de la plaza. El llamado de la Secretaría de Salud es a que continuemos con las medidas de aislamiento y usemos el tapabocas cuando vayamos a asistir a lugares de alta afluencia de personas o aglomeraciones. El alcalde Daniel Quintero, en su cuenta de Twitter, anunció que desde ayer mismo iniciaron la toma de muestras para los empleados, así como las labores de desinfección en toda la plaza. Esto sin duda afectará las finanzas de un grupo grande de ciudadanos, pues la plaza ofrece 10.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de ser visitada por cerca de 20.000 personas todos los días. Más información de esta noticia y todas esas reacciones que nos genera y genera en nuestros entornos cercanos, se las ampliaremos ahorita, más adelante en esta emisión, para que queden conectados nuestros datos para combatir al poder. Por otro lado, tenemos conocimiento, al menos desde la capacidad que tenemos en Morada Noticias, con nuestros editores de ciudad y nuestros aliados sociales y culturales en todas las comunidades de Medellín, de saber que hay gente en las periferias que está pasando hambre, específicamente ayer hubo varias movilizaciones sociales de la gente que salía con trapos rojos a la calle, colgaba en sus ventanas para indicar que necesitan ayuda. Particularmente se dio un plantón en la parte alta de Calasanz, también otro plantón en Robledo de la Campiña, y por su parte las personas de Moravia en la Comuna 4 Aranjuez salieron a hacer un cacerolazo, bloquearon una vía, gran parte de población venezolana, diciendo pues que son muchos hogares que tienen hambre y que no encuentran una salida para esta situación tan dura. Quiero que Juan Pablo nos explique entonces en qué consiste la propuesta de un concejal de Medellín para intervenir esta situación. Con la propuesta del programa Medellín sin hambre, presentada en el Consejo, se busca garantizar el bienestar alimentario y los servicios básicos en el hogar para las personas más vulnerables de la ciudad. Esta iniciativa es impulsada por el concejal Daniel Duque, en la que invita a la alcaldía a que destine lo que él llama unos bonos canjeables o transferencias monetarias para que las familias en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en la ciudad se les garantice una renta básica. El concejal, en una carta que le envió a la alcaldía, asegura que la renta básica es absolutamente posible y que iría a la par con las metas de la administración en la atención a 250.000 familias de la ciudad, entregándoles una suma de 292.000 pesos mensuales. La propuesta tiene como objetivo la asistencia a estas familias por un periodo de 6 meses. Según lo explica Duque, el costo por mes de la iniciativa sería de 54.943.840 millones de pesos, que saldrían de recursos de la inversión estatal y de recursos de programas que ya existen, como Familias en Acción. El concejal también explica que la inversión puede corresponder a un 7,71% del presupuesto de inversión para este 2020, lo que sería uno de los más altos de la historia por año, o un 28,10% del componente Recuperemos lo Social previsto en el plan de desarrollo. Escuchemos lo que dijo Duque en su cuenta de Twitter. Medellín sin hambre es una propuesta que acabamos de presentarle a la administración municipal, la radicamos directamente gracias a los canales virtuales que ofrece el Consejo de Medellín. Es una propuesta que busca garantizar una renta básica mínima para todas las familias de Medellín que viven en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, todas las que están albergadas por el índice de pobreza multidimensional. Lo que estamos buscando es que esta renta básica garantice por lo menos un buen mercado para un mes para cada una de las familias más pobres de Medellín y que pague una parte importante de todos los gastos de techo, servicios públicos domiciliarios, etc. Esta propuesta ayudará a hacer más llevadero el confinamiento para las familias más humildes, más pobres, más vulnerables de nuestra ciudad. Si quieren conocer más de la iniciativa, sigan el link que aparece en la descripción de este video. Esta propuesta indica que se requiere una actualización usando las bases ya existentes de la ciudad y, respecto a la categorización de personas vulnerables, considera los siguientes: migrantes, trabajadores informales no beneficiarios de subsidios del gobierno, artistas callejeros, trabajadores y trabajadoras sexuales, población en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. La conclusión que yo saco de esta nota, sin embargo, es que por estos días lo que más falta nos hace puede no ser el dinero, sino la juntanza, la solidaridad y el espíritu colaborativo. Apuesto a que los oyentes se extrañan de llevar tantos minutos de emisión ya y no haber escuchado a nuestra reportera desde el norte del Valle de Aburrá, Yurani Alzate. Yuri, buenas tardes y contanos por favor qué va a pasar con todos los estudiantes de colegios de Medellín que ya deberían haber entrado de sus vacaciones.
Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a mi equipo de trabajo que en realidad ya los extraño muchísimo y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Con el fin de continuar el calendario académico en medio de la cuarentena, la Secretaría de Educación de Medellín informó que desde el lunes 30 de abril se retoman las clases con la estrategia En Casa Aprendemos, la cual consiste en el uso de diferentes herramientas para los estudiantes tengan o no acceso a Internet. Alexandra Gudelo Ruiz, secretaria de Educación de Medellín, dijo que para las familias y docentes que tienen conectividad se adecuarán plataformas y para los que no cuentan con conexión en sus casas, por Telemedellín se compartirá contenido de las diferentes áreas del conocimiento, además serán apoyados con textos y guías. A partir del 20 de abril, el próximo lunes, iniciamos con esta nueva estrategia, con esta estrategia que nos trae esta contingencia, con la modificación que hizo el Ministerio de Educación Nacional del calendario escolar. Ese lunes, ese 20 de abril, estaremos nuevamente en clases, no desde las instituciones, no desde las aulas, pero sí con una estrategia de En Casa Aprendemos, como la hemos denominado. Tenemos unas líneas a través de, o unas rutas más bien, de virtualización de la educación para quienes tienen conectividad, que hay que decirlo que todavía nos falta mucho en esa línea en nuestra ciudad y en el país en general, por lo que hemos hablado con el Ministerio de Educación Nacional, pero también tendremos unas guías físicas que estamos ya trabajando y tenemos muy adelantadas, con un trabajo que viene realizando ya el Ministerio de Educación Nacional, pero con nuestro equipo de transformación curricular lo estamos afinando, así que con los jefes de núcleo y con los rectores hemos tenido ya varias reuniones, periódicas reuniones, para poder empezar esta estrategia de En Casa Aprendemos. Sobre este tema hablamos con Héctor Julián Alzate Parra, rector de la institución educativa Jesús María Valle de la Comuna 6. Él expresa que las instituciones deben de replantear el plan de estudios y el currículo que se tenía programado para este año. Además nos dijo que hasta el momento no se les ha entregado los recursos para la compra de materiales. Frente a la institución educativa de Jesús María Valle, yo podría decir que menos de 2/3 partes de los estudiantes tienen acceso a internet y o tampoco tienen computador en su casa para poder emprender una labor de esta magnitud. Lo que hemos hecho es generar guías de trabajo escritas para que los estudiantes lo hagan desde sus casas, sobre todo pues los que no tienen acceso, repito, a la red. Las circunstancias que se han dado nos deben llevar a las instituciones educativas a replantear el plan de estudios y el currículo que se tenía programado para este año. Es decir, hay que entrar de parte de los equipos de trabajo de área, de parte del consejo académico, inclusive del consejo directivo, a realizar los ajustes que sean necesarios para darle cumplimiento a los programas este año. Pero ahí es muy importante anotar, o pienso que es muy importante anotar que las condiciones por las que estamos atravesando, me refiero a la situación socioeconómica que viven muchas de las familias de nuestra institución, no amerita pues que las instituciones sigamos pensando solamente en cumplir un plan de estudios o en cumplir un calendario académico. Frente a los recursos, desde el Ministerio de Educación Nacional se dio a conocer que iban a llegar unos recursos adicionales a las instituciones educativas para compra de materiales, pero esto hasta el momento no ha sucedido. Finalmente, los invito y considero que, dadas las circunstancias, la actual coyuntura es muy propicia para que nos unamos a esta propuesta que están haciendo los jóvenes del Parlamento Andino, que se denomina Internet para Estudiar. Consideramos que los gobiernos sí están en capacidad en estos momentos de brindar eso a los jóvenes para que el acceso a las redes para continuar sus estudios sea factible. Los invito a que le hagamos fuerza a esta propuesta. Laura Cristina Vázquez Pérez, rectora de la institución educativa Santa Rosa de Lima, nos contó cómo se va a dar la valoración de los trabajos de los estudiantes. Para poder monitorear y hacer un verdadero seguimiento del rendimiento de los estudiantes, la comunicación con los docentes y de ellos con sus familias será vital. Tenemos abiertos correos electrónicos, una página donde nos pueden dejar sus mensajes instantáneos. Tenemos también unos grupos de WhatsApp al interior de los grupos, de tal manera que en cascada se va regando la información o vamos accediendo a ellas. En cuanto a la calificación, haremos seguimiento de las actividades. Es muy posible que dicha calificación sea asignada después que regresemos, que podamos analizar caso por caso. Valoraremos todos los esfuerzos que las familias y los estudiantes hagan para cumplir con estas metas académicas, pero también habrá la opción de que quien no haya podido por cualquier razón hacer nada tenga la posibilidad de poner
ponerse al día y de adquirir estos conocimientos. En este momento no será una presión, lo que queremos es acompañar en estos momentos en que todos estamos aprendiendo. Ambos rectores concluyeron que será un gran reto y que en sus respectivas instituciones la mayoría de estudiantes trabajarán bajo la modalidad de guías o módulos, ya que en promedio solo la tercera parte de ellos tiene acceso a internet o a un equipo para poderse conectar. Además, como escuchábamos en la emisión de ayer, uno de los sectores que más mueve la economía paisa es el entretenimiento, la rumba, la vida nocturna, y por eso también vamos a conocer la posición de Asobares, esta agremiación que efectivamente pues está parada por esta pandemia y no tiene luces de cuándo pueda superar este tiempo sin abrir. La Asociación de Bares de Colombia, Asobares, se manifestó nuevamente respecto a la difícil situación que viven, especialmente luego de las declaraciones del presidente Iván Duque, en las que anunció que este será el último sector económico que se reintegraría a la vida comercial una vez disminuya la emergencia. Camilo Ospina Guzmán, presidente de la asociación, realizó una declaración en la que le solicita al gobierno que tome medidas que le permitan a este gremio reponerse del impacto económico, recordando que ellos fueron uno de los primeros sectores que, de manera voluntaria, cesó sus actividades. Esto es lo que dijo Ospina. Ante las constantes afirmaciones por parte del señor presidente en sus alocuciones, que seremos los últimos en abrir, y recordando a la opinión pública que fuimos los primeros en cerrar pensando en la salud pública y respaldando las medidas de las autoridades sanitarias para contener este virus y esta pandemia. También es cierto que nuestra industria, esta que se está moviendo en la incertidumbre de cuándo volverá a operar en la normalidad, necesita medidas excepcionales. Por tal razón solicitamos 3 temas muy puntuales. El primero de ellos, la congelación de arriendos. Es imposible, ante lo indefinido en el tiempo que vamos a estar cerrados, seguir sosteniendo pagos de arriendos que en muchos de los casos son sumamente costosos por ser arriendos comerciales. Lo segundo, las líneas de crédito. El gobierno bien ha sido generoso con los empresarios, dándole esa mano extendida que hemos llamado desde Asobares, pero la banca comercial, las entidades financieras del primer piso no le están cumpliendo al país y mucho menos a su empresariado y muchísimo menos a nuestra actividad cuando un empresario se acerca con su cámara de comercio con la actividad SIU 5630. Y la tercera de ellas, la suspensión de los cargos básicos. Es imposible seguir manteniendo cargos básicos de hasta 2 millones de pesos, como sucede en muchas partes del territorio nacional, para un establecimiento que está 100% clausurado y sin operar. Estos sectores, el sector de bares y discotecas, especialmente el que estamos hablando y que representa Asobares, necesita medidas excepcionales para poder preservar nuestras empresas, las marcas y los equipos de trabajo. Quisimos saber cómo está el panorama en la ciudad, por lo que hablamos con Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia, quien nos contó que la situación es difícil y que hay un elevado número de empleados y establecimientos en riesgo. Escuchemos lo que dijo. Bueno, con respecto a la cantidad de personas, nada más lo que es Medellín son 30.000 empleos directos que podrían estar en riesgo. Nada más por lo que es Medellín. Área metropolitana, unos 60.000 empleos directamente que podrían ver en riesgo en el caso de que no le tomen medidas al momento para el sector o para el gremio como tal. En toda Antioquia yo le pondría un total de unos 3.500 establecimientos de comercio más o menos podrían estar en riesgo. Siempre es un número muy importante. Declaraciones de Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, y André Uribe, secretaria de Salud de la ciudad. Para proteger la vida. Valenzuela nos mencionó también que las empresas de este sector no tienen facilidad para acceder a créditos por estar catalogados como empresas de alto riesgo, sobre todo por no estar operando, lo que llevaría a muchos a cerrar definitivamente. Sobre las obligaciones con los acreedores, especialmente los distribuidores, nos dijo que es muy complicado que estos, quienes le facilitan el licor nacional, por ser estatal, les brinden alivios económicos. Igualmente, nos dijo que su distribuidor de licor importado les ha hecho algún acompañamiento, pero tampoco es fácil que haya tranquilidad con la cartera que se tiene con este. Le preguntamos también sobre la cantidad de impuestos que estas empresas le aportan a la ciudad para tener una visión de cuánto puede dejar de recibir. Valenzuela nos dijo que no conoce el dato exacto, pero que Asobares está haciendo un estudio con la Universidad de los Andes para conocer los aportes fijos. Sin embargo, nos dijo que los aportes por el impuesto de industria y comercio que recibe Medellín por parte de estos establecimientos es uno de los más altos. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos.
El día de ayer, martes 14 de abril de 2020, no se presentaron homicidios en la ciudad de Medellín. Sin embargo, en lo que va del año hemos perdido a 98 personas a causa de la violencia homicida, 98 seres amados que nos harán falta, de los cuales 9 casos son casos de feminicidios y transfeminicidios. Además de eso, ese 10º caso que a mí me duele más que todos esos 98 casos es el de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestro morador, editor de ciudad que extrañamos cada día y que ya casi se cumplen 2 meses de su ausencia. Migue, este noticiero de nuevo es por vos y por las otras 97 personas que han perdido la vida en lo que va del 2020, dedicamos un minuto de vida. Están escuchando Morada Noticias, un podcast informativo y también narrativo para amenizar sus días de cuarentena. Seguimos rescatando las historias de esas personas que siguen en las calles trabajando, evitando que efectivamente la poca normalidad que nos queda pues se acabe. Yurani Alzate ha sido la documentadora de todos estos perfiles. Escuchemos cuál nos va a presentar hoy. ¿Se han preguntado qué está pasando en esa pandemia con los recicladores? Aproximadamente en Medellín hay 500 que son adultos mayores, por eso tienen que permanecer en aislamiento obligatorio, pero también hay otra cantidad de personas que están bajo las medidas que autoriza la prestación del Servicio Público de Empleo, por eso siguen reciclando en las calles de la ciudad. Hoy los aplausos son para los recicladores, por eso hablamos con Leonardo Gómez Marín, el director de la Cooperativa de Recicladores de Medellín, Resimed, quien nos cuenta qué están dejando de ganar y cómo están las calles de Medellín para ellos. Hay una disminución en los ingresos. Sabemos que el sustento de la población de recicladores se deriva de su actividad pues cotidiana, que en su gran mayoría no cuentan con una afiliación pues a un sistema de seguridad social integral. Entonces en esa medida pues no es posible programar vacaciones anticipadas, licencias, como hay en otras modalidades pues de trabajo. Entonces sí hay una disminución significativa de sus ingresos. Lo hemos visto reflejado en estos primeros 15 días de la cuarentena. Se está encontrando un poco, hay un ligero incremento pues de la generación de residuos en los hogares, pero por supuesto todos los sectores pues comerciales como pues la 70, el centro de la ciudad, algunas vías principales pues como San Juan y otras que tienen actividad comercial, se ha visto muy disminuido pues o en su mayoría pues disminuido totalmente al no haber establecimientos de comercio abierto. Pero en algunos sectores, en algunas comunas apenas estamos empezando como a percibir ese ligero incremento en el aumento de la cantidad de material. Hay algunos sectores domiciliarios pues donde se ha hecho un poco más difícil el acceso que históricamente tenían recicladores nuestros pues asociados a nuestras organizaciones, porque ha habido pues digamos medidas por parte de los administradores en aras de proteger por supuesto pues digamos a la población, pero que afectan directamente esas posibilidades pues de ingreso y que incluso pues de cara a la prestación del servicio no permiten que se pueda garantizar y cumplir. Pero también nos preguntamos qué medidas de precaución están tomando para prevenir el contagio, si habrán subido o bajado los precios de los productos. De todo eso nos habló Leonardo. El hecho de que durante la primera semana ya hemos tenido algunas dificultades para comercializar el material, pues hizo que muchas de las bodegas colapsaran o estuvieran demasiado llenas. Por lo tanto, pues digamos que más que una disminución inmediata en los precios, ha sido en el flujo de caja, pues en las posibilidades de hacer pago inmediato. Eso pues sí ha generado un impacto también
también ahí sobre nuestros asociados. Y tenemos pues una particularidad con los recicladores que no pertenecen pues a ninguna organización, que están independientes en la ciudad, que al verse cerradas también durante las primeras semanas las unidades productivas o las chatarrerías, la disminución es a cero, ¿cierto? O sea, no han podido y no han encontrado cómo vender los materiales. Hemos implementado diferentes estrategias pues de educación. Existen pues unos protocolos desde las autoridades nacionales, también desde la Subsecretaría de Servicios Públicos pues se han emitido una serie de recomendaciones que tienen que ver fundamentalmente pues con la desinfección permanente, el lavado frecuente pues de manos tanto en las rutas como en el trabajo que se realiza en las bodegas o centros de acopio, estaciones de clasificación. Sabemos obviamente pues que hay unos factores de riesgo asociados a los mismos residuos y tratamos pues de disminuir esa manipulación directa del residuo, implementando pues elementos de protección como guantes, las caretas, el uso de antibacterial y pues unos procesos permanentes de desinfección en las estaciones de clasificación, en los vehículos y en las herramientas de trabajo. Leonardo también nos contó cómo está la demanda del material. Además, parece ser que las iniciativas digitales que han surgido son una amenaza para el sector. Los materiales o los elementos tienen pues una relación histórica con la demanda por parte de la industria nacional. Recordemos que son 5 grandes grupos pues de materiales: los papeles y cartones, los plásticos, el vidrio, los elementos metálicos, ¿cierto? Y algunos elementos en la gama pues digamos de productos ya de segunda mano pues o de segundo uso, como palos de escoba y otros por el estilo. La demanda sigue siendo, pues es decir, por parte de la industria siguen siendo los mismos elementos. Por supuesto que de cara también pues a la situación actual, entonces la industria de bebidas, todos los elementos plásticos, envases, botellas, productos derivados pues digamos de los plásticos, el vidrio, pese pues a la contingencia que se viene teniendo en la ciudad desde el año pasado cuando se trasladó la planta de Peldar hacia el municipio de Zipaquirá, también es un material importante. Y digamos que ha habido cierta disminución de materiales como el papel, sobre todo el archivo, pero el cartón, por todo el empaque también pues de alimentos, ha estado, ¿cierto?, un poco más rezagado, pero sigue teniendo pues la demanda por parte de la industria. El panorama es bastante preocupante. Estamos viendo cómo en estos últimos días, estas semanas, pues vienen apareciendo diferentes plataformas tecnológicas que están proponiendo, pues digamos, la recolección de materiales desde las viviendas, todo lo que implica la economía digital que se está activando por la presencia pues de los ciudadanos en las casas. Es un factor preocupante pues porque nosotros entendemos como organizaciones este cambio hacia esta era digital que se está consolidando, las posibilidades que tiene pues hoy el que los ciudadanos al estar en aislamiento puedan hacer una mejor separación, pero estamos viendo con preocupación pues uno, el aprendizaje que nos trae por supuesto toda la implementación de medidas de protección, el distanciamiento, el aislamiento, las repercusiones económicas pues hacen parte de esa visión a futuro que como organizaciones pues vamos a tener también un impacto en lo económico de manera individual los recicladores, pero estamos viendo sobre todo pues con más preocupación es cómo algunas figuras empresariales están de alguna manera planteando unos escenarios de trabajo en los cuales pues se desconoce la acción del reciclador y vemos con gran preocupación que una vez pase pues esta situación de la pandemia, si algunos de esos procesos de reciclaje inteligente de las plataformas logra consolidarse y entablar un vínculo con los usuarios, pero desplaza el trabajo del reciclador, pues de alguna manera se constituye pues una amenaza. Gracias Yuri por esta importante historia. Todas las alarmas están puestas, entonces continuamos en Morada Noticias en este podcast. Episodio del 15 de abril de 2020, miércoles. Pasando a otras noticias, chicos, también hay que informarle a los oyentes lo que pasó esta mañana. Muchos de ellos se despertaron a causa de un temblor de tierra tremendo que tuvo como epicentro el departamento de Bolívar, el municipio de Mompox. Este temblor de tierra, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 5.7 en la escala de Richter y una profundidad de 65 kilómetros. Como les cuento, el departamento de Bolívar fue el epicentro y se sintió a las 5:59 de la mañana de hoy, miércoles 15 de abril. Casi en todo el país, donde se sintió más fuerte fue en Santander, y aquí en Medellín pudimos ver que fue bastante duradero, duró casi 1 minuto completo. Entonces eso también nos pone a dudar si salir de nuestras casas, si no. Afortunadamente ni el Servicio Geológico ni ninguna otra autoridad han confirmado algún daño a infraestructura o heridos.
Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Y acercándonos a la mitad de nuestro programa de hoy, el momento que ustedes oyentes y yo también esperaba. Le doy paso a Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast para hacerle un zoom, un acercamiento a todo lo que está pasando en la minorista y que por supuesto mis periodistas me ayuden a discutir este suceso tan grave para la ciudad, porque sabemos que la plaza minorista es la manera con la que se abastece la mayor cantidad de nuestros conciudadanos. Muy buenas tardes, damas y caballeros del jurado. Su servidor aquí presente, como siempre, muy contento de estar de nuevo al aire para ustedes. Ombligo de semana, quincena esperada por muchos y amarga para otros que me imagino que en medio de esta cuarentena han sido despedidos. Lo sé porque a una amiga le pasó. Les cuento que hoy los datos saben a plaza, a tierra paisa, a tradición y reunión. Me hacen el favor y dejan de pensar ya mismo en el barrio Antioquia y se me ubican en la minorista. Aquí comienzan estos súper datos para combatir al poder. Ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ordenó el cierre temporal de la plaza minorista a causa del temidísimo COVID-19. Lastimosamente, en este lugar, nada más ayer, con solo una revisioncita de rutina, se toparon con que habían 15 berracos casos. Debido a esto, pues, la situación no daba para más y la alcaldía decidió, como primera instancia, pegarle una buena desinfectada y por demás cerrar la plaza por un tiempo que aún no conocemos. Esto hasta que se realicen las respectivas pruebas a ese círculo cercano de los infectados, los cuales la mayoría están en la zona de las carnes. La vaina de todo esto es nada más y nada menos que lo que veníamos hablando ayer en esta misma sección, las oportunidades, los lugares y el empleo. Vamos a jugar a rutas y sombras por un momentico y vamos a cerrar los ojos para vivir Medellín a través del relato. La plaza minorista, ubicada en el centro de Medellín, es un lugar que genera al menos 10.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Tiene 3.300 locales a los que asisten más de 18.000 personas diariamente, buscando frutas, verduras, carnes, granos, medicina, ropa y calzado. La vaina con la plaza minorista es toda la vida que gira alrededor de ella. Al ser el segundo sitio de comercio más grande de la región, pues, ¿qué podemos esperar? Diariamente solo a este lugar llegan entre 560 y 690 toneladas de comida. Como obviamente todo no se vende, se estima que de todo esto al menos 22 toneladas de comida terminen en la basura. Mientras que en Medellín el 58,6% de los hogares no tiene garantizado el acceso constante a alimentos, según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, la mayoría de esas familias viven en las comunas 1, Popular, 2, Santa Cruz, 3, Manrique y 4, Aranjuez, todas en nororiente. Y aquí empieza un lío más. La plaza minorista tiene un plan de donación de comidas en el cual se reparten los alimentos que no son aptos para la venta, pero que siguen estando buenos para el consumo, como los bananos o las manzanas magulladas, la papa, la yuca, los plátanos, etc. Todos esos que no se ven bonitos ya, pero siguen estando buenos, todo eso lo donan. Diariamente son entre 1,5 y 2 toneladas que se logran dividir en familias de bajos recursos. Nuestra pregunta es, ¿qué pasará entonces con todos los trabajadores directos e indirectos? Y además, ¿qué pasará con todas esas familias que han contado diariamente con esas donaciones que la minorista realiza? Esperemos que este cierre se logre controlar rápidamente y se comiencen a cumplir respectivamente los controles de sanidad para ingresar y trabajar en esta plaza. Vamos en mitad de abril, siguen apareciendo casos y de a tandas, como pasó ayer en este lugar. Ojalá que mayo venga con mejores noticias, porque como va la cosa, ay ama.
Pues chicos, a mí la verdad esto me toca bastante porque tengo mucha cercanía con la minorista. Mi hermana tiene una pizzería y pues yo muchas veces la he acompañado a hacer las compras para la pizzería y en la minorista. Entonces pues ya conozco, no solamente conozco bien el lugar, sino que conozco gente que trabaja allá. Personalmente pues tengo cercanía con unos señores que trabajan en el sector de las distribuidoras donde compramos quesos y pues ellos cerraron hace, creo que ya van para el mes, si no estoy mal, un poquito menos de pronto. Pero se pregunta uno, caramba, ¿qué irá a pasar con estas personas? Con Don Iván, si alguna vez nos está escuchando, ¿qué irá a pasar con él, que tiene su negocio cerrado desde hace tanto tiempo y ahora más con lo que sucedió ayer? Muchísimos más van a cerrar. Se preocupa uno también, digamos, yo soy amigo de uno de estos cocheros que ayudan a llevar los mercados, eh, que siempre ha sido muy querido pues con mi hermana y conmigo, y yo sé que vive de eso, de ese día a día, que qué va a pasar con él. Se preocupa mucho uno porque es una situación muy difícil. Yo no sabía personalmente que la minorista donaba comida, me parece una labor muy bella ahora que lo dice Juanjo, y me preocupa todavía más, bueno, ¿qué va a pasar entonces con eso? ¿Qué va a pasar con las familias que no van a seguir recibiendo durante un tiempo esa comida? Sin duda a mí me parece que es una noticia muy triste, eh, y habrá que ver. Un medio ayer dijo que hizo un experimento yendo a mirar si la gente estaba cumpliendo con los requisitos de seguridad y que muchos de los comensales que iban no lo cumplían. Entonces creo que también es un asunto de que la gente entienda que el Estado somos todos y no simplemente las autoridades, la alcaldía, la gobernación, la presidencia, sino el que está caminando en la calle, ustedes, yo, o sea, el Estado, todos hacemos parte del Estado y al Estado lo tenemos que cuidar todos y nos tenemos que organizar entre todos y si incumplimos las normas de seguridad, pues estamos poniendo en riesgo a todos y después nos vamos a terminar quejando en muchos casos que porque las autoridades no pudieron hacer o no hicieron todo lo suficiente, pues tampoco las ayudamos. Es un problema grande. Chico, con estos datos me uno al llamado de Laura hoy en titulares, al llamado que hizo al autocuidado. Tenemos que entender que esto no es responsabilidad de la policía, ni del alcalde, ni de nadie. Si nosotros mismos no somos responsables, estamos jodidos. Y no lo digo por esto de la minorista, porque en realidad estaban trabajando, los necesitamos y ellos necesitan también estar en este momento trabajando por la situación económica, sino que muchas personas todavía se están tomando eso como un juego y no respetan las medidas de aislamiento. Por otro lado, entiendo muy bien lo que implica para muchos y muchas el tenerse que quedar en casa. Por eso debemos de ser solidarios entre nosotros mismos y entender que una economía se recupera, pero una vida no. Sin duda, compañeros, este asunto de la corresponsabilidad es muy importante, pero entonces hay que ver qué tan importante es. Sabemos que por estos días las medidas de precaución en la minorista no fueron las más rigurosas, y el Estado, infortunadamente, no va a ser capaz de suplir esa falta de rigurosidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, el gerente de la plaza minorista esta mañana estaba hablando para otro medio de comunicación y nos contaba que las pruebas de diagnóstico de COVID-19 solo pudieron ser aplicadas de manera aleatoria a algunos empleados de la plaza minorista, a algunos de los trabajadores. Es decir, en este momento la Secretaría de Salud no tiene la capacidad para diagnosticar a todas las personas que estuvieron en contacto con la plaza, menos va a tener capacidad para hacerlo con todos los ciudadanos de Medellín. Básicamente, en este momento no dan abasto y puede que, a pesar de que se recaudó esa cifra tan titánica de 13.000 millones de pesos en una Teletón la semana pasada, el dinero no alcance para fortalecer una estructura como el sistema de salud que tiene fallas desde sus cimientos, además por la corrupción que como colombianos nos aqueja muchísimo. También sabemos que gran parte de nuestro personal médico está trabajando sin la protección adecuada, no solamente sin salarios, sino que tal vez tengan que usar hasta bolsas de plástico en lugar de tener un traje o un tapabocas adecuado porque la precariedad es mucha. Esta situación es delicada, no es momento de entrar en pánico,
Pero sí es momento de decirle, como medio de comunicación, por ejemplo, a la Alcaldía de Medellín, que debemos ya superar la fase de contención y pasar a la fase de mitigación. ¿Esto qué quiere decir? Medellín todavía se está comportando como si el coronavirus fuera un virus importado. Se le está dando prioridad a evaluar casos de gente que ha tenido contacto con personas que viajaron al exterior. Y esto, pues infortunadamente, ya no puede seguir siendo así. Ya no se pueden priorizar los exámenes porque sabemos que el virus, al haber entrado en contacto con un lugar tan importante como la Plaza Minorista, es un gran foco de infección. Entonces, pues, finalmente yo particularmente le deseo mucha tranquilidad a todos esos mandatarios, que está en sus manos tomar las decisiones más sabias respecto al enfrentamiento a esta contingencia, y también pues deseo cuidado, salud para todos ustedes oyentes, y esperar que de esta salgamos juntos. Lau, y eso me deja pensando, porque esta mañana nos respondieron de alcaldía después de haberles preguntado que, por ejemplo, cuánta plata se habían gastado en la desinfección hasta este momento, cuánto habían destinado, y nos dijeron que no había un estimado. Entonces, bueno, también se necesitan esas claridades un poco para saber cuáles son los recursos fijos que se están utilizando, los recursos reales, y nuevamente pues extenderle a la gente la invitación con regañito de parce, quédese en su casa si usted no tiene que salir a nada. Porque como vos decís, es que ya pasamos de contención, seguramente la mayoría de los casos ya no tienen nada que ver con los casos que llegaron del exterior, sino que es un contagio local. Entonces, si no somos responsables, si creemos que esto es una bobada, pues nos va a ir muy mal. Y sí, seguro que se están tratando de fortalecer algunas instituciones médicas y reabrirán la clínica del 80 y están creando unas clínicas ambulatorias, por así llamarlas, en la ciudad. Entonces decimos, no, se están preparando para la emergencia de lo médico. Pero es que la idea no es que tengamos que llegar a eso, a abarrotar los lugares de asistencia médica, porque si no nos cuidamos, lo que vamos a hacer es lograr que colapse. No, quedémonos en nuestras berracas casas, no salgamos y no tenemos que salir. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Por la forma que nos vestimos, nos llaman vagabundos. Por el estilo en que caminamos, nos llaman vagabundos. Por la forma en que pensamos, nos llaman vagabundos. Callejeros vagabundos, nos llama todo el mundo. Todos los burgueses, nos llaman vagabundos. Y las autoridades, nos llaman vagabundos. No hay ninguna forma de cambiar este rumbo. En cada esquina de este mundo se para un vagabundo. Anda por las calles, vagabundo, sus detalles. Vida callejera a su ritmo y sin afanes. Pinta del que anda en negocios ilegales. Fachas inusuales a las autoridades. Problemas en sus hogares, dependiendo ideales. Rutina cada día, solo cosas naturales. Marchado con letales en esquinas principales. Negocios personales, reglas radicales. Relaciones actuales, todas son reales. Vagabundos nacionales e internacionales. En todos los lugares, sociedades, ciudades. Por la forma que nos vestimos, nos llaman vagabundos. Por el estilo en que caminamos, nos llaman vagabundos. Por la forma en que pensamos, nos llaman vagabundos. Callejeros vagabundos, nos llama todo el mundo. Todos los burgueses nos llaman vagabundos. Y las autoridades nos llaman vagabundos. No hay ninguna forma de cambiar este rumbo. En cada esquina de este mundo se para un vagabundo. Corra hacia un lado, pantalones colgando. Estilo callejero, por las calles caminando. Cerveza tomando, la ganja fumando. Esquinas hablando, parches maquinando. Vecinos criticando, señalando. Vagabundos alta abierta, soportando, enfrentando pruebas de la vida en que otros van quedando. Código del barrio, siempre respetando. Código del gueto, nunca descuidando. Alianza Vagabundos Hip Hop presentando. Vida vagabunda al estilo colombiano. Por la forma que nos vestimos, nos llaman vagabundos. Por el estilo en que caminamos, nos llaman vagabundos. Por la forma en que pensamos, nos llaman vagabundos. Callejeros vagabundos, nos llaman todo el mundo. Todos los burgueses nos llaman vagabundos. Y las autoridades nos llaman vagabundos. No hay ninguna forma de cambiar este rumbo. En cada esquina de este mundo se para un vagabundo. Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Código
Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Código del barrio, mira cómo te tumbo. Vagabundo, vagabundo. Por la forma que nos vestimos, nos llaman vagabundo. Por el estilo en que caminamos, nos llaman vagabundo. Por la forma en que pensamos, nos llaman vagabundo. Callejeros vagabundos, nos llaman todo el mundo. Todos los burgueses nos llaman vagabundos. Y las autoridades nos llaman vagabundos. No hay ninguna forma de cambiar este rumbo. En cada esquina de este mundo se para un vagabundo. Así sonaba Vagabundos de Alianza Galactic, nuestra selección de música para hoy. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias y en la emisión de hoy, del miércoles 15 de abril de 2020, les contábamos pues el suceso tan importante que en este momento está hablando toda la ciudad del cierre de la plaza minorista. Esto que implica también los 15 casos positivos de COVID-19 confirmados allí y un llamado para que todos nos cuidemos, puesto que también gran parte de la ciudad está sufriendo hambre y necesitan de nuestra solidaridad. Varios plantones en diversos barrios de Medellín ayer así nos lo indicaron y por eso un concejal, Daniel Duque del partido Alianza Verde, propuso una Medellín sin hambre, una propuesta para que las familias en condición de pobreza extrema puedan tener una renta básica en este tiempo de cuarentena. También les contamos cómo se dará el regreso a clases para los estudiantes de colegios públicos de la ciudad. Y también cuál es la postura del gremio de los bares y las discotecas en Colombia, porque sin duda van a enfrentar una crisis importante sin poder abrir por un buen tiempo. Recuerden que estas y más historias las pueden escuchar en nuestra plataforma de mixcloud.com/moradastereo. Ahí quedan alojados todos nuestros podcasts y también se las escribimos y les compartimos los enlaces en nuestro Twitter a través de @moradanoticias. Síganos ahí. Si también quieren recibir contenido en su WhatsApp, pueden hablarnos al 350-666-8436. Y como les decíamos ayer, pues estamos también documentando a través de la narración la pandemia y nos unimos a saber cómo la humanidad sobrevivió a otras pandemias importantes cuya historia nos llegó por el arte y la literatura. Por eso, a continuación, como les habíamos prometido ayer, la cápsula de historia de la periodista cultural Ana María Betancourt. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. Durante la siguiente hora y media de aquella mañana, la del día anterior, Nick golpeó puertas y pulsó timbres. Se dijo que tenía que haber alguien sano. Él se sentía bien y seguramente no sería el único. Encontraría a alguien, un hombre o una mujer, tal vez un adolescente, alguien que supiese conducir. Pero sus golpes y timbrazos obtuvieron respuesta menos de una docena de veces. La puerta se abría hasta donde lo permitía la cabeza. Se asomaba un rostro enfermo pero esperanzado, y al ver a Nick, la esperanza se eclipsaba. La cabeza se sacudía en un gesto de negación y la puerta volvía a cerrarse. Si Nick hubiera podido hablar, habría tratado de convencer a quien fuera de que podía conducir un coche, de que si llevaban a los presos a Camden, también podrían ir ellos y tal vez encontrarse en un hospital, de que todo saldría bien, pero no podía hablar. Algunos le preguntaban si había visto al doctor Soames, un hombre presa de una cólera delirante. Abrió totalmente la puerta de su casa, salió tambaleándose al porche, vestido solo con calzoncillos y trató de atrapar a Nick. Dijo que le iba a hacer lo que debería haberle hecho allá en Houston. Parecía que Nick era alguien llamado Jenner. Lo persiguió por la galería de un lado a otro como un zombie en una película de serie B. Tenía el bajo vientre horriblemente hinchado y sus calzoncillos estaban dilatados como si alguien hubiera metido un melón dentro de ellos. Al final se desplomó en el porche con fuertes palpitaciones en el pecho. Nick lo observó desde el jardín de abajo. El hombre blandió débilmente el puño y después volvió a entrar arrastrándose. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Pero la mayoría de las casas permanecían silenciosas, enigmáticas. Acabó dándose por vencido. Volvió a invadirlo la sensación de que algo ominoso se cernía sobre él y no pudo desechar la idea de que estaba golpeando puertas de panteones, que tarde o temprano los cadáveres podrían empezar a responder.
No lo consoló mucho decirse que la mayoría de las viviendas estaba vacía, que sus ocupantes ya habían huido a Camden o al Dorado o a Texarkana. La lectura que acabo de hacer es un fragmento del libro subtitulado La danza de la muerte en Latinoamérica y Apocalipsis en España del escritor Stephen King, mejor conocido como el rey del suspenso. La pieza es una novela posapocalíptica de terror publicada en 1978 y narra el escape de una familia y la propagación de una peste desconocida. Anteriormente he hablado sobre la viruela, la peste negra y las pandemias en general. Ahora es el momento de hablar de la gripe española. Y no hay datos exactos, pero entre 1918 y 1920 acabó con la vida de entre el 2% y 6% de la población mundial. No se sabe tampoco dónde surgió el primer caso, muchos dicen que pudo ser en Estados Unidos, en Francia o en China. Lo que sí es cierto es el apodo injustamente, la gripe española, porque fue en ese país donde la enfermedad recibió mayor cobertura periodística, ya que en España los medios de comunicación no estaban censurados como en los otros países que participaban de la Primera Guerra Mundial. Como el resto de Europa y parte de Asia estaban enfrascados en la guerra, los contagios se multiplicaron y el virus se propagó con el movimiento de las tropas. Los síntomas eran pupilas dilatadas, fiebre de más de 39 grados y problemas respiratorios. Fue el virus que más gente mató en menos tiempo. Lo curioso de esta pandemia es que afectó a jóvenes y adultos saludables. Incluso las personas en las más altas esferas del poder caían enfermas, desde el rey de España Alfonso XIII hasta los tres principales líderes de la Primera Guerra, que fueron el primer ministro británico David Lloyd George, el presidente estadounidense Woodrow Wilson y el Kaiser alemán Guillermo II. Y si bien ellos sobrevivieron, pasaron la enfermedad, muchos artistas fallecieron. Es el caso del pintor austriaco Gustav Klimt, creador de la famosa obra El beso. Al igual que la gripe española, el COVID-19 ha afectado a todo tipo de personas y llegó a cada rincón del planeta. No sabemos completamente qué es, lo que es, pero en todos los medios nacionales e internacionales, en diferentes plataformas y canales se habla de este momento, de esta pandemia, sus características y sus efectos. Pensadores como el filósofo Slavoj Žižek plantea que la pandemia le ha dado un golpe mortal al capitalismo. En contraposición a él se encuentra el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que dice que por el contrario este modelo continuará con más fuerza y que vienen regímenes autoritarios. Más allá de estas ideas del posible futuro, en lo actual se hace necesario el estar juntos, el ver soluciones en lo común, en la solidaridad y la colaboración. Tal vez esa sea la revolución que tengamos que hacer los humanos y que necesitamos tanto. Por eso insisto tanto en ello. No somos nada sin el otro, otra y sin lo otro. Acá en La Morada no somos ajenos a esto, pero sí tenemos claro que queremos compartir arte y cultura mientras pasamos esta época, que todos y todas disfrutemos del estar en nuestros hogares. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Cuarentena, una contradicción entre el cooperativismo y el individualismo. Sintámonos afortunados. Nos tocó vivir un momento histórico. Estamos viviendo un periodo donde estamos expuestos a un escenario de constantes transformaciones sociales y ahora con la pandemia del coronavirus sentimos incertidumbre de lo que traiga el futuro. El estilo de vida de la ciudad, condicionada por el confinamiento, ha generado cambios como la disminución de homicidios, el aumento de la violencia intrafamiliar, el transitar de los animales por las ciudades, menos contaminación, entre otros. Seguro, cuando toda esta situación acabe y podamos salir a la calle, la realidad que conocíamos tendrá cambios en la manera de comportarnos, en la economía, el comercio y la forma en que nos relacionamos. En la actualidad, y antes de que se decretara la cuarentena, la sociedad moderna que nos rige está compuesta por unos valores individualistas y de competencia, que promueve en los ciudadanos un ensimismamiento colectivo donde cada uno resuelva sus necesidades económicas y sociales por sus propios medios y esfuerzos.
Un ejemplo de individualismo es las unidades residenciales compuestas por sus murallas tanto físicas como sociales, donde bajo el argumento de la seguridad han perdido la forma de relacionarse en comunidad. Cada uno de los residentes del edificio ni siquiera conoce a su vecino. Cualquier ruido que provenga del exterior de su casa es supremamente molesto y sin duda para resolver este inconveniente lo que se hace es coger el teléfono y llamar a la portería del conjunto para poner la queja. Ni para lo que les molesta se está en comunicación con las otras personas que allí conviven. Por lo tanto se delega a terceros contribuyendo a la indiferencia. La realidad del otro no nos importa a no ser que sea un conocido, familiar o amigo. Se piensa que los problemas de otros no tienen por qué alterar la vida cotidiana. Esta idea de sociedad no tiene en cuenta que cada ciudadano tiene situaciones distintas. Por esta razón, no todos son capaces de solucionar sus necesidades y problemáticas por ellos mismos. Debido a que algunos sectores sociales que son más privilegiados que otros, esta forma de gobierno se caracteriza en reproducir discursos e ideas que promueven cada vez más estas desigualdades, culpabilizando a las personas más desfavorecidas con expresiones como "es pobre el que quiere, la pobreza es mental". En este sistema de clases sociales, los que se encuentran arriba en una situación de privilegio, su interés es casi nulo por lo que suceda con las personas que sufren opresiones de diferentes índoles. Por otro lado, la situación del coronavirus es tan grave y nos ha afectado tanto como sociedad y humanidad que rompe todos estos valores individualistas que nos impone el mercado, obligando a parar todo el comercio, la economía y la vida productiva de la gente, pero también sacando el lado más solidario y cooperativo de las personas, donaciones de mercado a los sectores más vulnerables por parte del Estado y particulares, los cantantes haciendo conciertos por medio de redes sociales, profesionales brindando sus conocimientos de manera gratuita y un sinfín de contenidos y conocimientos que brinda la humanidad para romper el aburrimiento mientras pasa la cuarentena. Aquí es donde cuestiono. ¿Será que la solidaridad y el cooperativismo solo se puede dar cuando estamos en una situación de riesgo? ¿Será que es imposible para los seres humanos tomar conciencia de las situaciones problemáticas sin estar condicionados por el miedo a morir? El coronavirus es una enfermedad que no distingue de clases sociales, género o religión. Hombres como mujeres, pobres como ricos, musulmanes como católicos, tienen riesgo de contagiarse. Es un problema que nos afecta como humanidad a nivel global. Por lo tanto, para solucionar esta dificultad debe ser de forma colectiva, donde cada uno de los sectores sociales como el Estado, organizaciones sociales, personal médico, población civil, etc., deben aportar de su esfuerzo para salir lo más pronto posible de esta situación que nos está perjudicando a todos, donde se garantice la seguridad alimentaria de la población y que los ciudadanos, en la medida de lo posible, se queden en casa. Al inicio del texto se mencionaba que nos sintiéramos afortunados por vivir este momento histórico. Las pandemias a lo largo de la historia, según Diana Uribe, han generado transformaciones y para todos es una incertidumbre lo que viene. Pero también es una oportunidad de ser protagonistas en esta fase de la humanidad y promover esos cambios que queremos ver en el mundo. Es por eso que debemos velar por un entorno más justo, romper con el virus de la indiferencia y pensarnos una forma de construir sociedad de manera conjunta, donde podamos mitigar las desigualdades sociales y construir juntos una realidad con justicia social. Conversación de arte, ciudad y amar. Lau, hoy le traemos a nuestros oyentes un abrebocas de lo que va a ser una entrevista el próximo viernes con James Steven Alzate. James es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero es más conocido o mejor conocido por ser Cartucho, uno de los mejores trovadores del país. Durante la cuarentena, la sala es mi oficina, la habitación es mi patio y mi alcoba es la cocina. El encierro es muy difícil y hay que ser muy recursivo para hacerse más persona y hacerse más creativo. Ser solidario es muy bueno, pero es más necesitado el que se toma una foto repartiendo algún mercado.
Gracias a James y Juanpa por esta amenizada de fin de emisión y gracias a ustedes oyentes por seguir conectados con Morada Noticias en esta emisión de miércoles, las pasadas y las que vienen. Ahora somos un podcast y necesitamos mucho de su ayuda para que nos sigan escuchando. Por favor, compartan nuestro contenido, cuéntenle a la gente lo que hacemos y por supuesto sigan escuchando las noticias y las historias en las voces de los soñadores. Mañana nos escuchamos de nuevo. Feliz tarde para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.